tardes, profesores y compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la parálisis cerebral atáxica. Las integrantes de este grupo son Paola Ormazábal, Paulette Zúñiga, Ghislaine Vergara y Ana Salinas. La parálisis cerebral. La parálisis cerebral se produce por una alteración en el cerebro que se genera cuando el sistema nervioso central no ha terminado de madurar. Se puede producir por malformaciones prenatales, perinatales y postnatales hasta los 5 años de edad. Esto es una condición para toda la vida y es caracterizada por provocar movimientos corporales alterados, retraso psicomotor y si no es tratado oportunamente se pueden producir deformidades en las extremidades y troncos. Las características esenciales que debe tener este trastorno son trastorno de predominio motor, la lesión no debe ser progresiva, la localización de la alteración es cerebral sobre el foramen magno, ocurre en etapas de crecimiento alterado del cerebro y debe excluirse de una enfermedad progresiva del sistema nervioso central. También se presentan diversos tipos de parálisis cerebral, la espástica, la disquinética, atáxico, mixto e hipotónica. En esta sesión hablaremos sobre atáxica. Características generales del trastorno. Ataxia significa movimientos inseguros y vacilantes. Estos movimientos inseguros se pueden apreciar de mejor manera cuando el niño trata de mantener el equilibrio, caminar o realizar alguna actividad con sus manos. La parálisis cerebral atáxica se caracteriza por la presencia de hipotonía, ataxia, dismetría e incoordinación que pueden manifestarse desde el primer año de vida. La sintomatología de este trastorno es la presencia de una marcha defectuosa, caminata inestable con mucha separación de pies, descoordinación de la motricidad fina dificultando movimientos rápidos y precisos, como por ejemplo abrochar un botón, temblores al inicio de un movimiento voluntario en la parte del cuerpo involucrada, y este empeora al acercarse al objeto deseado. Por ejemplo, al tomar un vaso, el temblor se producirá en la mano y cada vez más notorio cuando la mano se acerca al vaso. Clasificación del síndrome. Podemos definir por su sitio anatómico, es decir, dónde está la lesión, por la clasificación clínica, es decir, qué tipo de parálisis cerebral es, la clasificación topográfica, dónde se identifica la parálisis, y la clasificación por grado. Esto quiere decir qué tanto afecta a su funcionalidad y autonomía. En la etiología podemos definirla según varios factores, pero entre ellos tenemos la prenatal, es decir, que ocurrieron antes del parto, la perinatal, es decir, que ocurrieron durante el parto o inmediatamente después, y la postnatal, es decir, que ocurrieron después del parto, pero solo se pueden considerar hasta los 2 años. Con respecto a la prevalencia sobre la parálisis cerebral atáxica, es la forma menos común de parálisis cerebral que se encuentra entre el 5% y el 10% de las personas con esta enfermedad. La causa principal se encuentra en la prenatal, siendo de un 65%. Con respecto a la proporción por género, podemos encontrarla tanto en niños como en niñas que padecen de esta enfermedad. Pero según la proporción a nivel general de la parálisis cerebral, con respecto a esta enfermedad clasificada como atáxica, ocurre entre 50 a 100 niños cada 1000 recién nacidos. En la parálisis cerebral atáxica existe una disminución en el control muscular. Una de las principales complicaciones es el lenguaje expresivo. Esta barrera motora afecta la expresividad facial y adquisición del lenguaje, ya que presenta aspectos implicados en la fuerza, precisión y coordinación de los movimientos de la boca, así como en la correcta percepción de los diferentes fonemas, es decir, que afecta la articulación fonética. Esta afectación motriz de los OFA y músculos implicados en la producción del habla van a tener repercusión en la voz, presentando monotonía, poca definición o distorsión a la hora de la emisión vocal y alteración de la prosodia, por lo que utilizan un discurso simplificado con frases cortas. Es importante destacar
el área afectada, ya que para la parálisis cerebral atáxica corresponde al cerebelo. Existen pruebas de estudios anatómicos, clínicos y de imagen que muestran que las lesiones del cerebelo generan déficits verbales, visoespaciales y se ha relacionado con alteraciones de conducta y deterioro de las funciones ejecutivas, como el habla, el lenguaje, el juicio, el procesamiento de información, planificación y coordinación del lenguaje, también fluencia verbal, lo que podría resultar en un habla lenta, pausada y con alargamiento de fonemas. La fonoaudiología es una disciplina que se encarga de la evaluación, diagnóstico, rehabilitación, promoción de la salud y prevención de los trastornos del lenguaje, del habla, deglución, audición, voz y comunicación, por lo que el fonoaudiólogo es el profesional idóneo en la comunicación humana. Es importante identificar oportunamente la dificultad comunicativa que genera una disminución en la interacción de los usuarios. En la parálisis cerebral atáxica, su principal complicación comunicativa está en el lenguaje oral, en la expresión, ya que no pueden realizar una adecuada articulación fonética. Nuestro rol es poder ayudar para que aprenda los puntos correctos de la articulación de algunos sonidos, es decir, el punto y modo de articulación. También el trabajo sobre la respiración y postura, ya que muchas veces realizan compensación para ejecutar el habla, sin dejar fuera la rehabilitación en cuanto a la planificación del lenguaje y fluencia verbal. Destacar que lo que se busca es poder llegar a brindar una comunicación funcional al usuario. Muchas gracias por su atención.